Bueno, buenos días. Bienvenidos. Gracias por su asistencia. ¿Esto está un poco alto o está bien así? El objeto del seminario es presentar a ustedes, en primer lugar, el resultado de un trabajo en el que venimos empeñados desde hace un par de años, que es realizar un estudio comparado de los centros presidenciales o de los centros de gobierno en torno a un conjunto de 11 países. La mayoría son de América Latina, pero también se incorporan los casos de Estados Unidos, Inglaterra, España y Alemania por Europa. Y el seminario tiene por objeto, además, incorporar dos nuevos casos, el caso de Portugal y el caso de Italia. Debo empezar diciéndoles a ustedes que, como vivimos tiempos convulsos y agitados, el colega italiano que iba a ser ponente por la tarde no puede venir. Él es miembro de la Secretaría General del Consejo de Ministros de Italia y en Italia, como ustedes saben, se está conformando gobierno, ayer y hoy. Por lo tanto, ayer me escribió para decirme que lamentaba mucho decirme que no podía ausentarse de Italia 2 días, que le ha pillado la tormenta perfecta. Ha mandado su papel, su paper, que nosotros seguramente publicaremos en la revista Gobierno y Administración Pública de la Facultad, y invitamos también a Marcelo, si quiere hacer una primera publicación a modo de ensayo sobre el estado de la cuestión del paper que trae, pues también se le invita a publicarla en la revista Gobierno y Administración Pública que se edita en la Facultad. El seminario va a tener 3 sesiones, por tanto, y no 4. La primera intervención la va a realizar Jorge Lanzaro, que es el editor del libro y el coordinador del equipo que ha venido trabajando durante 2 años en este asunto. Nos hemos reunido periódicamente en varios congresos, hemos hecho presentaciones de distinta naturaleza, en México, en Uruguay, en Santiago de Compostela, en varios sitios, de manera que... y hemos debatido sobre el particular, ¿no? De manera que la intervención de Jorge tiene por objeto dar una visión general del estado de la cuestión, de este análisis comparado en torno a los centros presidenciales y a los centros de gobierno, y sobre todo plantear los ejes principales sobre los que nos ha invitado a los participantes a hacer ese análisis. Luego, a las 12 intervendré yo, 12:30 intervendré yo, dando cuenta del estado de la cuestión en el estudio que a mí me ha correspondido hacer, que es el de la Moncloa. Y por la tarde, después de comer a primera hora, hablará Marcelo sobre el caso en el que ha trabajado últimamente, que es el de Portugal. Marcelo, además, ha participado en el libro analizando el caso de Argentina. Y nada, sin más, como les decía antes, agradecerles a ustedes la asistencia y adelante, Jorge. Bien, muchas gracias y buenos días. Muchas gracias por la invitación. Esta temática tiene, como probablemente ustedes sepan, un gran desarrollo en el caso de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no solo es, digamos, el centro presidencial más grande del mundo probablemente en términos de funcionarios y de estructuras, de oficinas y de disposiciones, sino que también es el caso que ha sido el centro principal de los estudios sobre las oficinas presidenciales y sobre los presidentes. Ha habido sobre centros de gobierno y sobre organización de las cúpulas de gobierno en Europa algunos trabajos importantes, es decir, que han recorrido varios de los casos europeos significativos, incluso el caso español, en estudios fundamentalmente impulsados por Guy Peters y algunos otros académicos expertos más en temas de organización pública y de estructuras de gobierno. El caso de América Latina es un caso muchísimo más reciente, no porque no hayan existido las oficinas presidenciales, sino porque los estudios sobre
sobre las presidencias y sobre los presidentes son un descubrimiento bastante reciente, es decir, un descubrimiento que viene más impulsado del lado de los organismos internacionales, del lado del BID, del lado del CLAD, del lado de la OCDE, pensando en cómo organizar mejor el gobierno, la gobernabilidad, la coordinación a nivel central del gobierno, y que llega un poco después al estudio específico de este objeto que yo lo llamo en términos genéricos centro presidencial, porque con esa denominación de centro presidencial, de hecho estamos abordando dos dimensiones que son un poco diferenciadas, pero que obviamente están muy conectadas. Lo que sería las oficinas específicas del centro de gobierno, del centro presidencial, es decir, el conjunto de agentes e instituciones. Por ahí tengo yo una definición, bueno, creo que la perdí. El conjunto de agentes e instituciones que apoyan al jefe de gobierno y que tratan de reforzar su liderazgo, que buscan proporcionarle recursos políticos suficientes como para que mejore su capacidad de liderazgo, su capacidad de conducción de gobierno, su capacidad de negociación en horizontes complejos. Esa es una dimensión muy importante, pero también hay una dimensión, no importa, una dimensión importante, es la del propio análisis, yo me arreglo, la del propio análisis de los estilos de liderazgo, de cómo se mueven los jefes de gobierno en un horizonte que se refiere a la jungla de instituciones y de poderes en los que están insertados. Es decir, básicamente la relación con el Congreso, con los parlamentos, la relación con las administraciones públicas, las relaciones a nivel, sobre todo en el caso europeo, a nivel supranacional y también a nivel subnacional con las unidades que en los distintos países se presentan. Pero hay también, y este es un punto bastante interesante y es uno de los elementos que se ha tratado de desarrollar, cómo se mueve el presidente en relación a su gabinete de ministros y a su propio entorno, a las propias oficinas y agentes que monta para que lo ayuden. Es decir, cómo trabaja con el inner circle, de alguna manera. Y con algunas paradojas, es decir, bueno, supongo que algunos de los que tienen experiencia en esta materia, para el caso de España o de Europa, podrían hablar de eso, pero tenemos un caso bastante interesante, que es el caso de Fox en México, que montó toda una oficina presidencial gigantesca porque llegaba al gobierno después de 70 años de gobierno del partido del PRI, y era una gran novedad y montó una gigantesca oficina presidencial y después no sabía cómo manejarla, es decir, le resultó algo realmente inmanejable. Entonces, ¿cómo se organiza la interioridad de lo que ustedes podrían llamarla de Moncloa, por ejemplo? Es decir, no solo en el sentido de la relación con las Cortes, de la relación con las comunidades autónomas, de la relación con Europa, que son realmente demandas, requerimientos de esfuerzos gubernamentales muy importantes, sino también cómo se organiza ese círculo más íntimo del presidente, que se supone que lo ayuda, que se supone que lo apuntala, pero
que es una estructura también problemática. Entonces, de hecho, una primera característica de estos estudios es tratar de escapar a un elemento que en los estudios presidenciales de los Estados Unidos se presentó como polarizado, como diferenciado muy fuertemente. Es decir, los estudios sobre la presidencia de los Estados Unidos, que es un poco el modelo de referencia, empezaron con estudios jurídicos, básicamente. Estudios jurídicos sobre la organización de la presidencia, el Poder Ejecutivo, las relaciones con el Congreso. Luego, a partir de los años 60, con lo que fue la revolución conductista, digamos, y los estudios de Neustad, que son un poco los estudios de referencia, el foco se puso ya no en la presidencia, sino en el presidente. Es decir, en el presidente personal, de alguna manera, qué características tenía, qué cualidades tenía, qué condiciones tenía o tiene para ejercer la presidencia, lo cual es realmente un conjunto de estudios muy valiosos y una línea de trabajo muy importante. Sin embargo, después, ya en el borde de los 90, mediados de los 80, 90, viene otra inflexión en las aproximaciones teóricas y otra vez se vuelve a un enfoque de tipo institucional, donde no se descarta la figura del presidente o las cualidades del presidente personal, pero donde se pone el acento en el estudio de la presidencia como institución. Y de hecho lo que hay entonces es una suerte de polaridad entre lo que es la presidencia institución y la presidencia persona, la figura del presidente. Y algunos estudios en los Estados Unidos, y lo que nosotros hemos querido hacer, es vincular las dos cosas. Es decir, pensar en qué forma se organiza el centro presidencial, el centro de gobierno. En regímenes presidenciales es claramente la presidencia, en regímenes parlamentarios es presidencia en el caso español, o es primer ministro, cancillería, presidente del Consejo de Ministros en el caso italiano. Son distintas fórmulas, pero digamos todos son jefes de gobierno que organizan su centro de gobierno en distintas características. Y esto es lo que el libro ha querido estudiar. Algunos de los casos de Europa, tratando de incluir los casos de Europa que habían estado menos estudiados, en cierta medida el caso de España, aunque ha habido algunos estudios en ese caso, el caso de Italia y el caso de Portugal, que prácticamente no hay casi nada, o no hay casi nada más que algunas aproximaciones de informes más bien organizativos o administrativos, en una de las líneas, en una de las series impulsadas por el CLAD. En el caso de América Latina hay dos casos que son los casos de punta, son Brasil y Chile. Es decir, Brasil y Chile tienen las oficinas presidenciales, los ministerios de la presidencia más importantes, con más trayectoria, y donde hay más estudios de caso. Pero hacia otros países los estudios prácticamente eran inexistentes o eran realmente muy iniciales. Entonces lo que tratamos es de componer un paquete de estudios sobre casos de América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. Y esto en el libro, el caso de la Cancillería alemana, el caso de la Moncloa, que Juan Luis Paniagua ha estudiado y ha trabajado, ha investigado, ha desarrollado una investigación, aunque ya había algunas cosas planteadas.
El caso de Inglaterra, que es un caso muy curioso, porque la idea que había con respecto a Inglaterra es que era tan fuerte el gobierno de gabinete, que era tan fuerte el peso del gabinete de ministros y sobre todo el gabinete o el peso de aquellos ministros que tenían ministerios muy fuertes. No todos los ministros tienen departamentos o ministerios, diríamos nosotros en las jergas nuestras, muy fuertes. Y de alguna manera el casco central del primer ministro era relativamente chico y relativamente débil, y empezó a desarrollarse un poco con Tony Blair y con Cameron, pero es un desarrollo mucho más reciente, mucho más reducido del que puedan tener la Cancillería alemana o el gobierno francés dual con el Eliseo y el primer ministro, que plantea una complejidad particular y quizá tú podrías ayudarnos a ilustrar un poco con las referencias de haber estudiado el caso de Francia, que es un caso en el que no hemos tenido la suerte de poder convocar a nadie. Esa es un poco la idea. Entonces, en el caso hay entonces dos cruces que a mí me gustaría dejar subrayados. Un primer cruce que es de cuáles son los objetos de estudio. Es decir, no nos casamos solo con la idea de estudiar la institución del centro de gobierno, del centro presidencial, sino que buscamos combinar centro presidencial con estilos de liderazgo, pero no en términos conductistas, no para hacer la radiografía de la figura del presidente, sus condiciones, sus defectos, sus virtudes, sus características personales, que ustedes que han estado arrimados a distintas figuras presidenciales podrían hacer un relato seguramente copioso de la figura, sobre todo, digamos, desde el advenimiento democrático en el 75, ¿no? Los distintos presidentes de gobierno que han pasado por la Moncloa con estilos, personalidades bastante distintas, sin ninguna duda. A mí lo que me parece que es interesante, sin perjuicio de la historia o de los relatos sobre las figuras presidenciales, las semblanzas presidenciales, que son interesantes y son importantes y son influyentes, me parece que la noción que mejor nos puede resultar productiva es la idea de estilos de liderazgo, es decir, de modalidades, de estrategias presidenciales de conducción y de coordinación a nivel del conjunto del Estado y del gobierno y hacia adentro, hacia la casa interior del presidente o del jefe de gobierno. Este es un primer corte que me parece importante. Segundo corte que me parece muy importante y que de alguna manera genera un plus o una diferencia con respecto a los Estados Unidos, es cruzar toda la literatura que viene de los Presidential Studies en Estados Unidos, que pone mucho el acento en la relación entre la presidencia y el Congreso o la presidencia y las administraciones públicas. Es decir, bueno, en algunos casos también la presidencia y los estados federales, es decir, aquellos centros de poder con los que el presidente tiene que lidiar y frente a los cuales tiene un desempeño o poderes relativamente reducidos. Es decir, no es por capricho que los estudios presidenciales en los Estados Unidos se hayan desarrollado más y que la presidencia se haya desarrollado más, sino por la idea de que el presidente de los Estados Unidos
es el presidente más acorralado del mundo. Es decir, curiosamente, es el presidente que tiene menos poderes, menos facultades, por lo menos desde un punto de vista jurídico, y en todo caso tiene ese sistema de checks and balances que no solo establecen un fuerte balance y equilibrio de poderes entre presidencia y Congreso, sino también frente a la acumulación de poderes y saberes que tienen las administraciones públicas, frente a los estados, a los gobernadores de los estados, que son potencias realmente muy importantes, con alguna válvula de escape, que son los poderes implícitos, que son estos poderes unilaterales que los presidentes tienen y que se ha interpretado que tienen implícitamente, que no son expresos, sino que son poderes que se le atribuyen como necesarios para ejercer las competencias que sí tienen formalmente asignadas. Y bueno, y ahí hay un terreno viscoso, un terreno bastante más oscuro, que algunos autores han tratado de bucear, de explorar un poco e incluso de catalogar los distintos tipos de poderes. Y por supuesto hay presidentes que han hecho más uso de esos poderes y presidentes que han hecho menos uso de esos poderes. Entonces, el tronco de estudios sobre los Estados Unidos es una fuente muy importante para abordar estos problemas. Pero a mí me parece que un elemento muy importante es abrevar también digamos, de la línea de ciencia política y de estudios de gobierno y políticas públicas europea propiamente dicha. Es decir, aquella que atiende a otras dimensiones. Y yo diría básicamente a dos dimensiones que en el caso de los Estados Unidos prácticamente no están, o no están directamente planteadas como variables significativas. Uno es las coaliciones de gobierno. Bueno, quizá algo que ustedes, los españoles, están por descubrir todavía, o por lo menos por descubrir a nivel nacional, porque a nivel subnacional tienen experiencias realmente importantes que a veces están más en un segundo plano, no aparecen en términos tan importantes como en otros países de Europa, donde las coaliciones, la experiencia de las coaliciones es muy grande. Y bueno, es sabido que en las disciplinas de la ciencia política, del gobierno y de las políticas públicas, el tronco de estudios sobre las coaliciones es un continente muy importante, pero es muy importante en particular la gestión de las coaliciones, la gestión política de las coaliciones, el armado, el sostenimiento, la relación dificultosa con los distintos socios del gobierno y con los representantes de esos socios que son los ministros pertenecientes a distintas partidos asociados. Entonces me parece que cruzar los estudios de la presidencia de Estados Unidos más centrados en la presidencia, Congreso, administraciones públicas, con los estudios sobre gobierno y particularmente sobre coaliciones y management de las coaliciones, o management o gestión de las coaliciones y de los gabinetes, es muy rentable. Y atrás de eso aparece una dimensión que me parece absolutamente significativa y que también está en muy segundo plano o no está en absoluto en los estudios sobre Estados Unidos, que es el sistema de partidos. Es decir, en definitiva, uno recuerda, parece mentira, Duverger en 1951, hace bastante rato, cuando escribió aquel libro de referencia, Señero, sobre los partidos políticos, decía algo así como: importa más el sistema de partidos que el régimen de gobierno. La pelea no es tanto
en descifrar las características del parlamentarismo frente al presidencialismo o viceversa, es decir, explorar el parlamentarismo y explorar el presidencialismo como dos animales gubernamentales muy diferentes, que efectivamente lo son y tienen sus diferencias. No se puede desconocer la existencia de diferencias muy importantes en la estructura de la relación de poderes y en el formato, en los modelos de gobierno, pero en realidad lo que más importa es el sistema de partidos, lo que anima a las instituciones, lo que hace vivir la relación entre el Congreso y el jefe de gobierno, lo que hace vivir las coaliciones de gobierno o los gobiernos monocolores, los gobiernos de un solo partido, depende mucho del sistema de partidos. Y este es un elemento interesante, con la peculiaridad de que para los casos europeos en que ha habido coaliciones de gobierno o experiencia de coaliciones de gobierno, esa es una dimensión en que el estudio del centro de gobierno tiene que poner mucha atención. Les pasó a los ingleses, que no tenían experiencia de coaliciones de gobierno, o por lo menos casi no se acordaban de que hubiera habido coaliciones de gobierno en el correr del siglo XX, sino que había alternancia de la estructura bipartidista con gobiernos claramente de un partido y el otro en la oposición, pero descubrieron en el primer gobierno de Cameron que tuvieron que hacer una coalición de gobierno, y entonces la oficina del primer ministro descubrió un nuevo objeto de trabajo, una nueva dimensión de trabajo, que era ya no la relación con el Congreso, ya no la relación con el Parlamento o con los jefes del sector parlamentario, ya no con las administraciones públicas, sino con un gabinete que tenía una composición por lo menos de dos socios distintos. Y este es un elemento importante entonces en el análisis de Europa, que me parece muy bueno aprovecharlo y cruzarlo para alimentar con los estudios del régimen presidencial en los Estados Unidos. Para el caso de América Latina, y les hago allí una derivación, esta dimensión es muy importante. De hecho, los estudios que más han avanzado y los países donde más han avanzado los ministerios o las casas presidenciales son países con gobiernos de coalición fuertes. El caso de Brasil es un caso absolutamente tradicional. De hecho, incluso el régimen presidencial brasileño tiene un apellido constitutivo, un apellido que es inseparable, que es el presidencialismo, es un presidencialismo de coalición. Siempre lo ha sido. Si miramos de la vuelta a la democracia hasta acá, todos los gobiernos han sido gobiernos de coalición, de distintos tipos de coalición, con distintas características, pero si miramos hacia atrás, antes de las dictaduras brasileras, que han sido las más largas de América Latina, entre el 46 y el 64, el Brasil fue gobernado por coaliciones. Y el otro caso importante es el de Chile, sobre todo después de Pinochet, si a partir de los años 90, el caso realmente interesante de una coalición entre socios tan insospechablemente coalicionables como la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, los socios que se habían despedazado antes de la dictadura de Pinochet, que habían generado una polarización feroz, una polarización que se agudiza terriblemente en la época de Allende y que termina en una tragedia nacional brutal, pero que ya venía de la Democracia Cristiana, ya venía del gobierno de Frei Padre, de los mediados de los 60, antes ya
ya Frey había hecho algunas cosas que habían erizado mucho el ambiente, como por ejemplo la reforma agraria, es decir, que no viene de Allende, sino que viene de atrás. Y ahí hubo gobiernos muy gobiernos de un solo partido, muy gobiernos minoritarios o de mayoría, de minoría mayor. La experiencia nueva, que es la experiencia de la concertación en Chile, a partir del frente que se crea para derrotar a Pinochet en el año 88-89, se genera una coalición de gobierno a partir de los 90, y ahí es realmente un laboratorio muy importante, porque sobre todo el primer gobierno, el gobierno de Aylwin, la figura de Benninger, que fue el ministro de la Presidencia, fue una figura fundacional. Fundacional en el sentido de que fue el gran orfebre de la gestión de la coalición, de una coalición nueva entre esos dos socios que todavía se miraban de reojo, pero también de creación de las herramientas institucionales, la creación de una secretaría de gobierno, de una secretaría, de un ministerio de la presidencia, que ya lo había inventado Pinochet, pero que Pinochet lo había pensado en clave de Estado Mayor del Ejército, lo había pensado como Eisenhower, es decir, como un Estado Mayor para gobernar en clave de mando. Aquí había que pensarlo como un ministerio que tenía que lidiar con una coalición, y con una coalición que salía de años de dictadura, se asomaba a un nuevo periodo democrático, casi temblando, como moviéndose como tanteando el territorio nuevo de la democracia y tanteando el territorio nuevo de unas coaliciones de gobierno sobre las cuales no había experiencia. Entonces, hay una apasionante tarea de indagación en el sentido de formas de gobierno coalicional, pero hay también un apasionante estudio de cómo se montó el Ministerio de la Presidencia, qué hizo, cómo se relacionó con el Ministerio de Gobierno, con la Secretaría de Gobierno. Eran dos cabeceras importantes en ese sentido, y la figura de Benninger es una figura reverencial, porque fue un gran orfebre. Fíjense que si fuéramos a la petite histoire de la persona, quizá tú lo hayas tenido también como una referencia en su momento. Benninger era ingeniero, un ingeniero de raíz alemana y de educación alemana muy severa, casi militar, digo, en su familia, máster en Economía Política de Harvard y doctorado en Ciencia Política. Entonces tenía tres alimentaciones, tres formaciones muy interesantes. Él había sido rector de la universidad en la época de Allende, o sea, cabecera de uno de los centros de oposición importantes, y tuvo que ser uno de los grandes. Y luego la experiencia de Chile es muy interesante porque ha variado en forma muy importante de presidente a presidente. De aquellas fórmulas gestionadas por el primer gobierno de coalición de Aylwin con Benninger a la cabeza, se pasa a otra fórmula muy curiosa, que es la de Lagos, con lo que se llamó el segundo piso de la Moncloa, es decir, que era completamente distinto. Es decir, mientras que Benninger era una figura muy institucional, con un ministerio muy firme y muy visible, y con una gran delegación y una gran confianza por parte del presidente Aylwin hacia su figura, hacia su gestión, Lagos crea ese segundo piso, no elimina el Ministerio de la Presidencia, pero crea ese segundo piso, que son hombres del presidente discretos, que no tienen relación con el mundo político, que no salen a la luz pública, que sin embargo fueron absolutamente importantes en la gestión de gobierno, en la elaboración de los productos de gobierno, con economistas, sociólogos, politólogos, un casco de
4 o 5 figuras muy centrales, muy importantes. Y luego las experiencias distintas de Bachelet fue una experiencia muy distinta, con una flaqueza en el centro de gobierno tan flaca como el propio liderazgo de Bachelet. Entonces, me parece que ese territorio del examen de las presidencias, de las formas de liderazgo en coaliciones, es todo un continente de trabajo muy importante. Pero hay otro que aparece, y ahí hablo por mi caso en particular, el caso de Uruguay, que no es el caso, que quizás es un caso que para los españoles pueda ser más familiar, no es un caso de coaliciones. En Uruguay, desde el año 85 hasta el día de hoy, hubo 3 gobiernos de coalición. En 1990, una coalición bastante débil que dura 2 años y pico, con un gobierno fuertemente liberal que iba a contracorriente del gobierno anterior, y de lo que es un poco la cultura política uruguaya estatista. Luego un segundo gobierno, que es la segunda presidencia de Sanguinetti, que es una coalición muy fuerte, y luego un tercer gobierno de coalición del Partido Colorado, que también es una coalición menos fuerte, pero relativamente importante. 3 gobiernos de coalición y luego 3 gobiernos de un solo partido con mayoría propia, que es el partido de izquierda que llega al gobierno. Y entonces, la paradoja uruguaya es que mientras hubo gobiernos de coalición, la presidencia fue extremadamente reducida, extremadamente pequeña, muy paupérrima, diría. Un secretario de la presidencia, un prosecretario de la presidencia, que son las figuras que la Constitución prevé como tal, algunos poquitos asesores, pero poquitos, estoy hablando de 3 o 4, y luego los funcionarios como el chofer del presidente y las oficinas que trabajan en los procedimientos administrativos de la presidencia, pero no un centro presidencial desarrollado. Y eso es la tradición uruguaya. La tradición uruguaya es una tradición en que la presidencia es chica, reducida, limitada, el presidente es fuerte, pero cómo se tejieron las relaciones coalicionales en ese momento, por mecanismos informales de relación de los jefes políticos, de los jefes. Quizá una de las explicaciones es que el Uruguay es un país muy chico, que la comunidad política uruguaya es extremadamente reducida y la relación de los jefes políticos entre sí es una relación de cercanía, de tuteo muy fuerte. Y entonces, más que tener que hacer un management de las coaliciones en el sentido que se puede pensar en la Cancillería alemana o en otras fórmulas de gobierno coalicional, lo que había era teléfono, conversaciones informales directas con los representantes de las fracciones parlamentarias asociadas o con los jefes de sector que no estaban ni siquiera en el Parlamento, es decir, que estaban en sus casas, en figuras privadas. Entonces, la primera rareza, entre comillas, uruguaya es que, a diferencia de los casos de Brasil y de Chile y de otros casos, en momentos de coalición de gobierno, la presidencia como tal, como institución, como centro de gobierno, no crece, se mantiene con un personal reducido. Cuando viene la izquierda, cuando sube la izquierda, ahí hay algún crecimiento moderado, pero importante, hay alguna creación de 2 tipos de programas o de agencias de coordinación a nivel
del centro de gobierno y agencias de gestión directa de algunos programas de políticas públicas. Menos en este sentido, pero algunos hubo importantes. Y lo más interesante es que el gobierno de la izquierda es un gobierno que en Uruguay ha sido prácticamente una rareza, un gobierno mayoritario con el 52% del Parlamento, y el problema entonces no es gestionar la coalición, sino gestionar el gallinero del partido propio. Cuentan que no sé qué presidente colombiano conversaba con Harold Wilson, con el primer ministro inglés, en determinadas circunstancias. No sé cuál de los presidentes, esos con los apellidos iguales que hay en Colombia, que se repiten siempre más o menos los mismos, Lleras. Entonces, Wilson le preguntaba al presidente colombiano cómo estaba su gobierno. Y dice, bueno, un elemento importante es que tengo mayoría parlamentaria. Y dice, ¡ay, lo compadezco! Dice, el lío que no tendrá. Y bueno, este es un elemento interesante de saber cómo hay un management del gabinete y un management del gobierno y de la relación con el Parlamento, ya no en clave de gobiernos de coalición, sino en clave de gobiernos de un solo partido, cuando ese solo partido tiene un abanico de fracciones importantes, significativas, y una serie de jefecitos con los que hay que lidiar, y entonces el gobierno de un solo partido tiene que hacer todo un esfuerzo. La lección que me parece interesante en términos de variables es que la primera dimensión que explica el desarrollo o no desarrollo, en definitiva, del centro de gobierno, del centro presidencial, es la fuerza parlamentaria, la relación específica del jefe de gobierno con el sistema de partidos. Y ahí, en dos círculos, digamos, la relación del jefe de gobierno con su propio partido, con el partido de gobierno, o la coalición de gobierno en su caso, y la relación del jefe de gobierno con el conjunto del sistema de partidos, pensando en las relaciones con la oposición. Entonces, los modelos de liderazgo, como, bueno, por supuesto, las experiencias de gobierno presidencial o gobierno parlamentario, pueden estar analizadas en función de esta suerte de coeficiente de poder. ¿Cuál es el coeficiente de poder del jefe de gobierno en términos de la relación con su propio partido, de la relación con su coalición de gobierno y de la relación con los otros partidos que no forman el gobierno? Y me parece que aquí importa mucho un elemento que quizá se presenta de manera diferente en los regímenes presidenciales y en los regímenes parlamentarios. En los regímenes parlamentarios se supone que el jefe del partido de gobierno es el jefe de gobierno. O sea, se supone que el jefe de gobierno es el jefe del partido. Eso es aparentemente la fórmula natural, entre comillas. Quizá en algunos casos no haya sido o no sea tan así, es decir, que el jefe de gobierno tiene dentro de su propio partido alguna sombra, alguna figura competitiva importante, y entonces hay que mirar eso. En el caso de los regímenes presidenciales, esto es bastante distinto. No necesariamente los jefes de gobierno son los jefes unitarios del partido, los jefes realmente fuertes del partido de gobierno o de la coalición de gobierno. En algunos casos lo han sido y en otros casos no lo han sido. Y tenemos un caso, si se quiere, un poco dramático, el caso de Brasil. Es decir, tenemos gobiernos como el de Fernando Henrique Cardoso, donde efectivamente el jefe de gobierno
es el jefe del partido y es el jefe de la coalición, tiene un liderazgo muy importante a nivel de la coalición, y no solo tiene un liderazgo muy importante a nivel de la coalición, sino que tiene un liderazgo que se proyecta mucho más allá, tiene un liderazgo nacional, tiene un liderazgo, bueno, incluso hasta a nivel internacional, de alguna manera, que es usado como recurso de poder interno. Cuando viene Lula, ¿cómo estoy? ¿Terminando? Sí, terminando. Terminando. Cuando viene Lula... Para darle la palabra a él, por supuesto. La situación es parecida, porque Lula es el jefe del PT, aunque el PT tiene el 18% del Parlamento cuando Lula es presidente. Es decir, es un partido casi minoritario en el conjunto. Pero es el jefe del partido muy fuerte, es el jefe de la coalición y es un liderazgo también muy fuerte a nivel nacional. Cuando pasamos a Dilma, todo eso se va al diablo. Es decir, Dilma ni es la jefa del PT, ni es la jefa fuerte de la coalición, ni tiene un liderazgo nacional pesado. Y entonces cambia toda la modalidad. ¿A qué nos lleva esto? A algo que ya no tengo tiempo de exponer, pero que de repente podemos conversar, a modelos de liderazgo y a modelos de coordinación distintos, que son interesantes y que nos llevan además a trabajar en frontera y en cruce de frontera, diría yo, con uno de los tópicos de la ciencia política más desarrollados en Europa y que ahora se ha empezado a desarrollar en América Latina, que es el estudio de los gabinetes, de la relación del jefe de gobierno con los gabinetes, del juego entre delegación y control, llamémosle así. Es decir, el presidente o el jefe de gobierno, desde que nombra un ministro, hace un acto de delegación o un acto de confianza hacia una figura que puede ser incluso de su más cercana confianza, pero al mismo tiempo tiene que encontrar cómo formula sus hilos de control, aún en personas de mucha confianza, y peor cuando tiene ministros con los que no tiene mucha confianza, que se le han impuesto por las relaciones internas de su propio partido o se le han impuesto por las relaciones internas de una coalición de gobierno que no controla fuertemente. Esto que ustedes tienen ahora al orden del día esta semana en España, me parece que da lugar a modelos de relación, a modelos de coordinación, a modelos de organización del gabinete y de relaciones con los ministros diferenciados, y ese es un terreno en el que hemos avanzado un poco, en parte robándole ideas a los que estudian gabinetes o teniendo agentes dobles como Marcelo, que trabaja en el territorio de los gabinetes y también ahora trabaja con nosotros en el territorio de los centros presidenciales o los centros de gobierno. Bueno, sería bueno poder seguir conversando si a ustedes les interesa un poco de estos temas y oír lo que nos tienen que decir, que seguramente será bastante. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues, a ver, turno de intervenciones. Bueno, mi nombre es Ambrosio Moreno, estoy cursando doctorado aquí en esta facultad. Me dirigí la tesis Esther del Campo, de hecho, y estoy en tiempo parcial, digo, como pliego de descargo, lo combino con trabajo. Bueno, en una de mis líneas de investigación, el trabajo que estoy intentando llevar adelante, es la relación entre relaciones de autoridad, relaciones de intercambio, y cómo eso conecta con la despersonalización del poder político. Es decir, considerando que en tanto en cuanto el poder político se despersonaliza, digamos que la democracia se perfecciona. Es un poco
es un poco la tesis en la que vengo trabajando. Entonces, yo de hecho he trabajado con algunos de los artículos y los trabajos del profesor Lanzaro y los he utilizado en algunos de mis escritos. Y quería preguntar, es decir, en estos estudios del presidencialismo, el hecho de que, o sea, hay una tendencia definida hacia esto que yo digo de despersonalización del poder, es decir, que el poder del presidente queda más repartido. Bueno, yo recuerdo en alguno de los artículos que escribió usted, en el que decía que lo que estaba ocurriendo en la última década, incluso con las reformas constitucionales que se venían dando, en la década de los 2000, se estaba agudizando el desarrollo desigual de los aparatos del Estado. Entonces, claro, eso me hace preguntar, ¿pero este desarrollo desigual va a concluir o hay una tendencia dentro de esto hacia que el poder se va despersonalizando y tiene más peso la institución que el propio presidente? ¿Prefieres uno a uno? No, me parece que quizá conversar un poco. Claro, más temas, corto. ¿Qué hay? Ernesto Carrillo, soy profesor de la facultad, nunca he estudiado centros presidenciales, con lo cual mi ignorancia sobre el tema es absoluta. Pero sí hay una cosa que me interesaría saber si en el libro se trata, que es la gestión de las relaciones del presidente con el público, con los ciudadanos, con la opinión pública. Al final hay un par de cosas que los presidentes necesitan para su operación, que es el escuchar a la opinión pública y tener buena información de la opinión pública, y segundo, el cómo intentar influir sobre la opinión pública. No solo a través de los medios de comunicación y de los gabinetes de prensa, sino también a través de otros mecanismos. Y esto conecta con otro asunto que en su investigación aparece, que son los de los estilos presidenciales. Al final, las políticas públicas acaban influyendo en la valoración que tenga el presidente, y una parte tiene que ver con las opciones de política pública que adoptan, otras con los propios resultados de las políticas, y una tercera, que cada vez es más relevante, que es el de cómo me perciben los ciudadanos la forma en la que yo gobierno. Y el cómo me perciben los ciudadanos la forma en la que yo gobierno, en parte tiene que ver con cómo manejo, cómo gestiono mi conocimiento de la opinión pública y cómo gestiono la forma en la que me relaciono con la opinión pública. Y yo imagino que esa debe ser una parte sustancial también de los gabinetes presidenciales. Lo ignoro completamente y no sé si en el libro podré obtener alguna información al respecto. Gracias. ¿Alguna pregunta más? No sé si quieren hacer alguna. Porque estas dos preguntas están bastante relacionadas de alguna manera. Pero podemos seguir. Vicente. No. Yo era más que una reflexión, una pregunta dentro de la visión global que tú tienes, es si hay qué relación, aunque lo has insinuado, la relación que hay entre centros de gobierno, de poder y sistema de partidos. Es decir, aquellos países en los que los sistemas de partidos son débiles o prácticamente inexistentes, si se podría establecer una relación con centros de poder fuerte o no va ligado. Es decir, si esos centros de poder, de gobierno, fíjate, me ha salido de poder, esos centros de gobierno tratan de sustituir la debilidad del sistema de partidos, o no hay una correlación en esta situación. Estoy pensando incluso en países estables como puede ser Perú y Colombia, que quizás con todas sus características cada uno de ellos y con debilidades en el sistema de partidos, un poco cómo pueden tener organizado este tema.
Yo es que sé poco de esto, pero ya que me invita el ponente... No, yo conozco un poco la experiencia aquella primera del año 82, del primer gabinete de Felipe González y el trabajo que hicimos Roberto Helado y yo, que fuimos enviados a ver cómo funcionaba el Elíseo y Matignon y la Cancillería alemana, ¿no? Básicamente porque tanto el futuro presidente como sobre todo el futuro vicepresidente Guerra veían que la estructura del gobierno de Calvo Sotelo, incluso de la presidencia de Calvo Sotelo, incluso era más débil que la de Suárez, porque Suárez todavía estaba rodeado de algunos notables, gente influyente y que tenía algunas ideas, pero yo creo que Calvo Sotelo, a mí me tocó hacer la transferencia de poder en la presidencia y prácticamente nuestras entrevistas eran con el ministro de la presidencia, Matías Rodríguez Inciarte, su hombre de confianza, es decir, pero realmente, no sé si formalmente había un gabinete, no lo recuerdo, tendría que mirarlo, pero yo creo que ni siquiera Calvo Sotelo tenía un jefe de gabinete como tal, y su hombre de confianza y el que dirigía aquello era Rodríguez Inciarte, ministro de la presidencia, ¿no? Y antes quizá, no sé si antes había tenido a Pío Cabanillas o Pío Cabanillas había sido en tiempos de Suárez. Entonces, bueno, claro, aquella experiencia fue una experiencia que lógicamente iba a la creación de ese centro presidencial que dicen ustedes, con objeto pues, de modernizar la estructura que habíamos considerado que era una estructura prácticamente absolutamente débil, ¿no? ¿Qué ocurre? Que encima nos encontramos con que teníamos 202 parlamentarios, es decir, una mayoría absoluta abrumadora, ¿no? Pero bueno, aquello comenzó a funcionar, ¿no? Lo que pasa es que la figura clave ahí era Alfonso Guerra, porque realmente el gabinete que se crea, digamos que depende del vicepresidente, aunque formalmente fuera del gabinete del presidente, y de él depende también un tema muy importante, que eran las relaciones con las Cortes, ¿no? Sobre todo para todo el trabajo legislativo que se hizo en la primera etapa de modificación de leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que funcionó. Solamente dependía del presidente el portavoz, aunque formalmente estaba escrito al Ministerio de la Presidencia, dependía el portavoz, pero del vicepresidente dependía en todo lo demás. Y el Ministerio de la Presidencia cumplía dos funciones, diría yo que burocráticas. Una era todo el tema de la administración pública y el otro era todo el tema del secretariado del gobierno, ¿no? de todo lo que significa la comisión de sus secretarios, etcétera, ¿no? Pero el resto estaba de alguna manera en el gabinete. El paquete completo. ¿Tú crees que hay alguna relación entre la proliferación de instituciones, comillas, parlamentarias en los presidencialismos americanos a partir de las reformas constitucionales que se hacen a finales del siglo XX, principios del XXI? Es decir, muchos presidencialismos a través de reformas han incorporado gabinetes de ministros, votos de censura, ministerios de la presidencia, es decir, estaríamos asistiendo a una cierta, comillas, parlamentarización del modelo presidencial, aunque solo sea en este tipo de estructuras, se está colegiando más o colegializando más las estructuras de los ejecutivos y eso daría lugar, a lo mejor, a una mayor capacidad de análisis sobre cómo se relacionan esos centros presidenciales. ¿Habría alguna correlación? No necesariamente. Voy a tratar de ver si... Gracias. A tratar de marcar algunas... Sin duda que no voy a tener respuestas para todos los planteos que se han hecho, pero ligar algunas cosas. Con respecto a lo que decías, Moreno, de la despersonalización del poder, ahí hay distintas dimensiones del asunto que me parece que son importantes, ¿no? La primera es una dimensión contundente, histórica. El modelo latinoamericano del presidencialismo, pero me parece que también el modelo parlamentario,
ha tendido históricamente a reforzar la jefatura de gobierno y el Poder Ejecutivo en una situación más, digamos, de relativa asimetría institucional. Cada vez es más fuerte el Poder Ejecutivo, cada vez hay más acumulación de recursos, de poderes, de saberes y menos del lado, por lo pronto, del Congreso, de los congresos, con la salvedad de saber cuánto se fragmenta en términos territoriales o regionales la autoridad, que es una dimensión distinta a la que creo que tú te referías. Entonces, en el caso latinoamericano hay una tendencia histórica que viene por lo menos de los años 20 o 30, pero que incluso algunos la rastrean mucho antes, de fuerte tendencia a la concentración de poderes. Eso tuvo en América Latina, pero me parece que también en algunas experiencias europeas, dos momentos distintos e importantes. Un momento importante fue el boom de la planificación en los años 60, cuando se pensaba que la planificación, el planeamiento era el deus ex machina, es decir, por supuesto que también en ese caso el modelo francés era el modelo de referencia básico, fundamental, el planeamiento indicativo, el planeamiento democrático de Alemania o de Francia en la posguerra, frente al planeamiento autoritario, totalitario de la Unión Soviética de la época, era la idea, y eso supuso, o quiso suponer, un refuerzo del pensum del Ejecutivo con capacidades de planificación, de elaboración científica, de refuerzos de todo tipo en esos años. Me parece que hubo mucho de ilusión y mucho de humo. Algo quedó, ustedes dirán, la experiencia europea lo pueden analizar seguramente mucho mejor que yo. Algo quedó cuando se gestaron centros de planificación más fuertes, con personal, con figuras, con cabezas fuertes, importantes, y en algunos países el rastro queda, pero es una pieza más que se agrega. Y hay que ver dónde están ubicadas estas oficinas, estos centros. En algunos países están ubicados muy pegados a la presidencia. Colombia, Uruguay, Estados Unidos, las oficinas de planeamiento no son autónomas, sino que son prácticamente dependencias de la presidencia. Y entonces es un agregado más, un agregado fuerte e importante. Entonces eso aumentó el esquema. El segundo momento importante es en los años 90. En los años 90 hay una suerte de paradoja política institucional, y es que hay un impulso liberal, hay impulso de liberalización, impulsos de privatización incluso, pero al mismo tiempo de refuerzo del casco central del gobierno y del refuerzo del Ejecutivo. Algunos autores se quejan de que ese refuerzo fue insuficiente, que los centros de gobierno, la dirección gubernamental está debilitada, en el caso europeo, por la supranacionalidad, está debilitada en el caso europeo por la subnacionalidad y está debilitada en el caso europeo por el desarrollo de las lógicas privatistas y autonómicas en la estructura central del Estado. Es decir, agencias más autónomas, New Public Management como lógicas de funcionamiento más privatístico dentro de las administraciones. Entonces allí hay toda una línea de análisis que se puede explorar para lo que tú decías. Pero yendo más, eso referido a lo que es
concentración, desconcentración. La segunda dimensión que siempre está, la concentración y la desconcentración funcionan para un lado o para otro en función del sistema de partidos. Ese sistema de partidos, es decir, si uno está en Venezuela, la concentración es descomunal, porque el sistema de partidos es inexistente, la presidencia venezolana, lo que llaman el cogollo, es un país adentro de la presidencia, el Parlamento, el Congreso no existe, el Poder Judicial está sometido, en fin, hay una presidencia que no solo es una presidencia en el sentido de centro de gestión gubernamental, sino que es una presidencia llena de programas de gestión pública, de políticas públicas alojadas en presidencia fuertes, las misiones, una serie de... Bueno, y eso tiene que ver mucho con el sistema de partidos. En los sistemas de partidos más balanceados, más consistentes, más competitivos, más plurales, aún habiendo una tendencia institucional a la concentración de poderes, el balance puede ser un poco más matizado. Es decir, en presidencias tan fuertes como la de Chile, que tienen desde el punto de vista institucional poderes descomunales, el hecho de que el tapizado del sistema de partidos sea fuerte, en el sentido tanto de la relación gobierno-oposición, con las alternancias que ha habido, pero también dentro de que cada uno de estos gobiernos son gobiernos de coalición y entonces muy balanceados y muy... El presidente tiene unos poderes realmente enormes y prácticamente no los ejerce, se automodera porque no puede violentar la dinámica del sistema de partidos. No sé si me explico como una segunda dimensión y aludiendo a lo que planteaba Vicente, que me parece que va muy bien apuntado. Y de todas maneras voy a volver porque me parece que hay algunos casos que vale la pena tener en cuenta. Hay otro nivel del asunto que liga con lo que planteaba de alguna manera Ernesto, el liderazgo. El liderazgo es esta materia prima que cuando sobra y es muy fuerte, todo el mundo está un poco nervioso, y cuando falta, todo el mundo está histérico. Entonces, es decir, el liderazgo es la política. El liderazgo es el santo grial de la política. Es decir, un liderazgo, bueno, por supuesto que depende de los modelos y de los estilos de liderazgo, pero un jefe de gobierno con un liderazgo muy potente, con un liderazgo muy... Y ahí hay tipologías de liderazgo. Básicamente, yo diría 3 para tener en cuenta. Los liderazgos más delegativos, es decir, aquellos en que el jefe de gobierno suelta mucho y deja que sus ministros, sus gabinetes, sus asesores, hasta su propio gabinete, más en el sentido de ustedes, de su entorno, su comando adjunto tenga cierta agilidad, y los liderazgos intervencionistas, donde el presidente es un metiche insoportable que está encima de los ministros, está encima de sus jefes de gabinete, de sus ministros del entorno presidencial. Entonces, ese es un punto fuerte. El otro punto que me gustaría volver es la relación con el público. Es decir, liderazgos que tienen una fuerte relación popular, llamémosle, un fuerte elemento popular, y liderazgos que lo tienen menos. Y entonces, el tema del liderazgo es caminar, como para los partidos y para la política toda, por el filo de la navaja. Se cae para un lado, se cae para el otro. Es decir, o hay mucho liderazgo en el sentido de una concentración desbordante, o hay poco liderazgo. Y eso es interesante porque fíjense que durante mucho tiempo los estudios sobre liderazgo estuvieron
en barbecho, es decir, había poca cosa sobre los estudios de liderazgo. Y el renacimiento de los estudios de liderazgo vino de Europa. ¿Y en qué momento vino de Europa? Con Felipe, con Thatcher y con Mitterrand. Con tres figuras bastante distintas. Bueno, por lo pronto Felipe y Thatcher tenían orientaciones ideológicas muy diferentes, aunque tenían una cosa muy importante que tiene que ver con, me parece, algunas de las cosas que decía Ramos y que preguntaba Ernesto. Es decir, ¿qué tipo de liderazgo es en función de reformas y de innovación? Es decir, ¿cuál es la tasa de alteración que genera la llegada de determinada figura gubernamental al gobierno, de un jefe de gobierno determinado al gobierno? El grado de alteración de Thatcher era enorme, porque Thatcher iba contra todos los consensos amasados en Inglaterra desde, bueno, por lo menos desde la segunda posguerra, si no de antes. Es decir, Thatcher fue contra muchas cosas. A veces la innovación, por más moderada que sea, y yo creo que en eso tiene que ver mucho el sistema de partidos, puede tener un gradualismo importante. Para las izquierdas ha sido muy importante ser moderadas y graduales para poder ser eficientes en la innovación. Es decir, la contención o la autocontención que de repente podía tener Felipe González o que pudo tener Ricardo Lagos en Chile, ¿qué tenían en la cabeza? Ricardo Lagos tenía el trauma de Allende, tenía la idea de que una innovación muy atrevida podía generar una polarización como aquel fantasma que todavía andaba rondando tantos años después de la figura de Allende, con una tasa de alteración muy grande, que no era la tasa de alteración del propio Allende, sino la tasa de alteración que había generado la Unidad Popular como conjunto muy dispar, muy heterogéneo en el gobierno. Y bueno, en el caso de Felipe, ustedes me dirán, pero parece que el trauma de la República todavía estaba presente tantísimos años después, y había esa idea, tanto para las construcciones institucionales, para las amarras institucionales que se generaban, como para las formas de la innovación, el gradualismo, la regulación. Entonces ese liderazgo tiene hay toda una literatura, pero me parece que básicamente es comparar liderazgos que tienen un componente más inercial, es decir, donde la continuidad pesa más que la innovación, y liderazgos donde la innovación pesa más que la continuidad. Y lo que interesa ver es cómo se tramita la innovación, si se tramita en formas más graduales o se tramita en formas más de ruptura, más con una tasa de alteración mayor. Y esto supone una tipología de los liderazgos que nos llevaría a otro terreno. Pero no sé si de alguna manera eso va por la preocupación que tú tenías. Y esto se puede ligar con lo que preguntaba Ernesto, es decir, evidentemente, es claro que los gobiernos hoy trabajan con la información, con las encuestas de opinión pública permanentemente, corrigiendo el tiro, haciendo tipo de acciones. Pero la opinión pública no es un animal que existe y que es un animal que se crea, es un espacio de competencia entre los medios de comunicación y los políticos, fundamentalmente, no solo, pero básicamente los medios de comunicación y los políticos en competencia. Y entonces me parece que es muy interesante analizar esta relación de los jefes de gobierno y esto tiene que ver con los estilos de liderazgo. En el caso de
los estudios sobre los Estados Unidos, hay una trayectoria de estudios que pone mucho el acento en esta pregunta de cómo, no solo cómo los jefes de gobierno tienen en cuenta la opinión pública para moverse y la pueden censar, la pueden tantear, bueno, con todas las herramientas más actuales de estudios de opinión, ¿no? Y de encuestas, en fin, de distinto tipo, y de agentes que están alojados en su entorno para tener esto como un elemento permanente de su acción. Sino al revés, cómo se utiliza la presidencia o desde la presidencia para incidir en las políticas públicas y en el aumento del poder de un jefe de gobierno. Y allí Teddy Roosevelt inventó una fórmula, el viejo Roosevelt, digo, el primer Roosevelt, que después el segundo Roosevelt usó hasta el cansancio, que es utilizar la presidencia como púlpito. La idea del púlpito. No solo del púlpito en el sentido de la prédica, que es el sentido más benévolo, es decir, que es el sentido en el que uno puede pensar las charlas junto al fuego de Roosevelt, de Roosevelt y Franklin, como en el medio de aquella situación tan crítica y tan desmadrada de los Estados Unidos, que tenían por primera vez una crisis formidable a la que no estaban acostumbrados. Y las charlas contra el fuego era el presidente, que la voz del presidente se metía en los hogares americanos a través de la radio, y bueno, eso está todo estudiado en los estudios sobre comunicación, es decir, cómo Roosevelt era un... Pero Teddy Roosevelt hablaba del púlpito como foco de bullying, para arrinconar a los opositores, es decir, hacer un ballet pulpit, decía, es decir, usar la presidencia y el going public, el ir hacia el público, ¿para qué? Para saltear resistencias de la oposición, saltear resistencias dentro de su propio partido, dentro de su propio entorno. Es decir, el que busca hacer pasar o ganar terreno en determinadas políticas públicas que no son necesariamente bienvenidas por actores de veto, buscando una comunicación más directa con el público. Y esto es interesante, porque nosotros tenemos presidentes que han sido, estoy hablando de América Latina solamente, de lo que puedo saber, presidentes que han sido magos en esa comunicación, de fuerte comunicación con el público, y también en sitios ideológicos muy distintos, por poner un ejemplo, Menem y Lula, por ejemplo, presidentes que lo fueron menos o que adoptaron este aire casi sacerdotal, paternal, como Elwin en Chile, en un Chile que venía de todo el erizamiento de Pinochet, de toda la trabajosísima salida de una transición que duró 10 años. Hay que pensar que Pinochet ganó en el 80 un plebiscito, lo ganó. Es decir, lo ganó en situaciones dictatoriales, pero de alguna manera lo ganó, y todavía en el 88 estaba peleando para quedarse. O sea, estábamos hablando de 8 o 10 años de transición. Entonces aquella figura paternal, tranquila de Elwin, como una figura muy serena y muy poco enérgica, como puede ser la de Lula o como era la de Menem en su momento, Menem un peronista vendiendo la venta del Estado. Tenía que salir al público a decirles: vamos a vender la petrolera, vamos a vender el correo, vamos a vender los cordones de las aceras. Vendieron todo, ¿no? Entonces, un peronista que tenía que salir a vender el Estado, y era entonces un seductor, un conversador, un tipo que hacía
el bullying para vencer las resistencias dentro de su propio partido. Imagínense la resistencia de los peronistas a vender el Estado, no la resistencia de los radicales o de otros, o de los sectores de izquierda. Entonces me parece que ese es un tema muy importante, y yo creo que es muy interesante ver, ahí nosotros tenemos una experiencia también interesante. Hay presidentes que son charlatanes en el sentido francés de la palabra, un charlatán. Nosotros tenemos uno. ¿Cuál es? El presidente que habla mucho, pero tiene poca política que vender. Es decir, no se sabe para qué habla. Menem se sabía para qué hablaba, o Lula se sabía para qué hablaba, para hacer reformas y para hacer una tasa de innovación más importante. En cambio, Mujica nunca se sabe para qué lado tira. Es decir, es capaz de hablar hasta el cansancio, pero uno no sabe a dónde está yendo. Es más, los que no saben a dónde está yendo no son los ciudadanos uruguayos, son los ciudadanos uruguayos y son los miembros de su propio partido, de su propia coalición, de su propio entorno de gobierno y los otros de la oposición. Entonces, es muy importante que cuando se va al público se sepa como Roosevelt qué era lo que quería hacer. Es decir, él quería el New Deal y tenía que saltear resistencias en la Corte Suprema, tenía que saltear resistencias en la derecha del Partido Demócrata, tenía que saltear resistencias en el Partido Republicano. Y entonces hablaba con esa voz de prédica pausada para convencer a los ciudadanos y aumentar sus recursos políticos en un entorno de mucha restricción política, de poco poder. No sé si eso, es decir, se ve entonces que obviamente los presidentes, los jefes de gobierno tienen permanentemente que estar tanteando y sabiendo cómo opina la opinión pública, pero también jugando estas cartas de opinión. Y bueno, ustedes tuvieron, no sé, pero quizá la entrada a la OTAN, para poner un ejemplo que uno puede conocer como turista, en el caso de España, supongo que tiene que haber requerido un esfuerzo de comunicación y de acumulación política un poco distinto al que venía, al que se podía pensar que venía dentro de los libretos de un partido socialista como el PSOE o de un gobierno como el de Felipe González. Y seguramente Felipe González se debe haber dirigido a los españoles ansiosos de entrar a Europa por encima de una serie de capacidades de actores de veto. Quizá ustedes me pueden contar a mí cómo lo hizo. Y ese sí que era un buen pico, ¿no? Entonces, me parece que se puede vincular este elemento de cómo se construyen los formatos de liderazgo. Y por último, yo creo que no sé si interpreté bien lo que decía Spani, las figuras institucionales que pueden haberse introducido en el reformismo constitucional latinoamericano de los años 80 acá, no necesariamente me parece que nos llevan hacia el lado parlamentario. Lo que nos ha llevado hacia el lado parlamentario es el sistema de partidos. Hubo una parlamentarización boliviana cuando el presidencialismo boliviano tuvo que lidiar con un sistema de partidos fragmentado, con 3 grandes unidades, y donde la elección misma del presidente estaba confiada en una primera ronda electoral al electorado, y la segunda ronda no era ciudadana,
La segunda vuelta no era ciudadana, sino que se ventilaba en el Parlamento. Entonces había que cocinar una coalición para elegir el presidente de la República en el Parlamento. Y eso empezó en situaciones muy curiosas, que el primer presidente electo con esa fórmula no fue el ganador que había salido primero en la elección, sino el que había salido tercero, porque tuvo que pactar, ya que está tan de moda, una coalición negativa para salir presidente. Es decir, tuvo que usar la bronca de Banzer contra el MNR, contra el viejo Movimiento Nacional Revolucionario Boliviano, para poder sacar ¿a quién? No al más cercano desde el punto de vista ideológico a Banzer, que era la derecha, sino al más a la izquierda, que era Paz Zamora. Es decir, entonces, ahí hubo una parlamentarización que es más, sin duda, de algunos resortes institucionales, pero sobre todo del sistema de partidos. Y yo diría que la parlamentarización ha parado por ahí. Me parece que hay más de presidencialización en el parlamentarismo europeo que de parlamentarización en el presidencialismo latinoamericano.